Buen día, sean bienvenidos al capítulo 95 de la cuarta temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. Y el día de hoy dialogaremos sobre el tema de la eutanasia. Desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, qué gusto tenerte por acá de nuevo. Muy contento de estar aquí porque siempre tenemos la oportunidad de poder compartir y platicar con nuestros invitados y con nuestro auditorio, pues temas que son muy interesantes y pues todo esto nos ayuda también en nuestro propio crecimiento. Por supuesto. Les recuerdo que nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Así que no se despegan del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. El día de hoy nos acompaña en el programa. Y bueno, el día de hoy tenemos por acá, ya de manera presencial, que no la habían conocido, a lo mejor escucharon su voz también en otros programas. Ella es la tanatóloga Wendy García Vega, con preparación en psicooncología y tanatología clínica, y tiene consultorio particular. Hola Wendy, qué bueno tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias por la invitación, César y Ricardo. Es un placer. Sí, y bueno, entrando con la cuestión del tema, ya sabemos, por ahí hacemos la dinámica para todos los que apenas nos están escuchando, una dinámica en donde hacemos algunas preguntas de acuerdo o en desacuerdo, las contestamos, después por ahí hacemos un juego de rol, luego compartimos algún material muy interesante que tiene que ver con la cuestión del tema, y finalmente pues compartimos nuestros contactos, así para que se queden en todo el programa. Y bueno, comenzamos con la cuestión de las preguntas, que creo que es algo bien importante en ese aspecto. ¿La eutanasia es una forma de morir dignamente? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Ay, caray. Estoy en desacuerdo. Ok, de acuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la eutanasia es una forma de morir dignamente? Yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero más tirando de la mitad. O sea, no completamente al 100% de acuerdo. Muy bien. Yo diría que estoy también en desacuerdo, pero a la mitad. Vamos a ver ahora el porqué de sus respuestas. Wendy, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, creo que tiene que ver más con cultura. En el tema cultural, creo que la terminación de la vida pues debería de ser un ciclo natural. Me voy más en el lado, creo que igual que ustedes, un poco a la mitad entre sí, ¿no? Dependiendo de la causa, ¿no? En la cual se pueda aplicar. Pero en término cultural, creo que pues el ciclo de vida tendría que terminar de forma natural. Forma natural, muy interesante. Muchas gracias, Wendy. César, ¿por qué estás de acuerdo, pero más a la mitad? Bueno, ya en alguna ocasión hemos hablado de lo que tiene que ver con el tema de la muerte, ¿no? Por ejemplo, y cómo desde nuestra profesión, que estamos finalmente en el ámbito de la salud, pues sí tenemos ciertos criterios, ciertos principios que están más bien como orientados hacia el cuidado, la preservación y la defensa de la vida, ¿no? Pues principalmente por este factor, que nos dedicamos a temas que tienen que ver con la salud humana. Y ese es un criterio principal y fundamental, digamos que tanto a nivel profesional como a nivel personal es en el que me baso. Sin embargo, pues bueno, tampoco se puede esperar a que pues todos pensemos de la misma manera, ¿no? Evidentemente y claramente pues hay muchos puntos de vista y desde algunos de ellos, pues precisamente también con base en lo que menciona Wendy, pues hay diferentes condiciones por las que las personas están pasando en su vida y en las que pues por algunas condiciones de enfermedad y de sufrimiento muy fuertes, ¿no? Y muy dolorosos, pues sí se lo plantean muy seriamente, ¿no? Como una forma de terminar con su vida de manera digna y no pasando por una serie de eventos, situaciones que son dolorosas, no solamente a nivel emocional, sino físicamente, que son muy fuertes, muy intensas y que además, pues no es que vaya a haber una expectativa favorable, ¿no? de su futuro y que sí lo pueden ver como esa condición, ¿no? Con esa característica de una forma de terminar de manera digna, ¿no? Y además, pues voluntaria. Entonces yo creo que, coincido en esta parte con Wendy, pues va a depender de ese factor, ¿no? De cuál es el motivo que está conduciendo a que la persona lo pueda estar decidiendo. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, muchas gracias. Por mi parte, en que estoy en desacuerdo, tiene que ver principalmente con el tema de la muerte, finalmente, como bien lo menciona César, la cuestión de empezar a platicar de la muerte ya pareciera que es como una decisión que nosotros tenemos en ese aspecto, cómo nos sentimos al respecto.
y también qué tipo de decisiones vamos como eligiendo. Y en esas situaciones como para morir dignamente, o sea, no es como para tratar de vivir lo mejor que se pueda, hacer todo lo posible por seguir viviendo, ¿no? Que es la cuestión al final de cuentas del crecimiento humano, sino que ya también es como estar pensando que quiero morir dignamente y no sabemos, ¿no? Si a lo mejor voy a salir y un carro me va a atropellar, ¿no? Y no tenemos esa idea y ya estamos como que muy predispuestos a que tiene que ser de manera digna porque es una decisión mía. Y dentro de ahí viene esa situación también que se menciona y que mencionabas ahorita, César, la cuestión de muchas personas cuando lo ven desde ese punto de vista en alguna situación en particular. Y de ahí viene la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿La eutanasia es buena opción para evitar el sufrimiento del dolor de una enfermedad terminal? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Sí, en eso estoy de acuerdo. Muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la eutanasia es buena opción para evitar el sufrimiento doloroso de una enfermedad terminal? Yo voy a decir que estoy en desacuerdo, pero igual también más hacia la vida. Ok, muy bien. Yo digo que estoy de acuerdo. Vamos a ver aquí la polémica, por qué César dice eso. Wendy, ¿por qué estás de acuerdo? Bueno, creo que en el tema de que mencionan ustedes de la muerte y en el tema que yo he visto en tanatología, cuidados paliativos, que es cuando básicamente en el enfermo terminal, basado más en enfermos de cáncer, cuando ya no hay más que hacer referente a cuestión médica, pues lo que se procura en tener una calidad de vida y una muerte digna en estos términos es justamente eso, procurar que el enfermo siga sufriendo y el dolor. En ello siempre se procura esa parte, evitar el dolor. Pero aún así entra mucho la cultura, dependiendo de la familia del enfermo, si están de acuerdo, porque hay mucha gente que puede decir, sí, yo estoy de acuerdo para que ya no siga sufriendo, y otros pueden decir, no. En caso particular, mi papá falleció de cáncer, ¿no? Y si aquí en México hubiera estado autorizada, bueno, yo en lo particular, aunque estoy de acuerdo con esto, en caso de mi papá, creo que en ese entonces yo no hubiese sido capaz de decir, vamos a ponerle la eutanasia. Okay. Entonces, tiene que ver mucho también cómo estemos nosotros preparados para ese tema. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Wendy. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo me iría por el sentido más bien conceptual de la pregunta, porque decía si es una buena opción. Yo diría que es una de las opciones. Porque para la atención del dolor, pues hay diferentes, como lo mencionabas, ¿no? Hay algunos cuidados que se pueden tener, incluso también desde la parte farmacológica, para poder disminuir y reducir esa percepción de dolor que tiene la persona, y que yo creo que es una forma alternativa, y desde mi punto de vista creo que sería la más adecuada, ¿no? La más funcional, para que la persona, pues claramente no esté pasando por ese tipo de episodio doloroso, ¿no? A nivel físico, antes que pensar en la eutanasia, por ejemplo, ¿no? En quitarse la vida completamente, cuando bien podría ser que pueda estar transitando, pasando por esa fase, por esa etapa, de una manera más controlada, a través de esta medida farmacológica. Aquí yo lo que veo de fondo también es justo la cuestión que menciona Wendy con respecto a lo cultural, ¿no? Es decir, es que no quiero pasar esto dopado o sin darme cuenta, o sin tener la conciencia de lo que me está sucediendo, lo que me está pasando, quizás en esta última etapa de la vida. Y entonces prefiero no tomar algún medicamento que me ponga en esa condición, aunque eso implique el estar pasando por un estado doloroso, ¿no? A nivel físico, y en el cual pues preferiría mejor terminar con mi vida lo más pronto posible que someterme a un tratamiento que me va a privar de la sensibilidad de lo que estoy viviendo. Ahí esa es la condición que yo vería, ¿no? En ese aspecto, porque creo que también puede ir por allá, ¿no? Hay muchas personas que obviamente, no solamente porque estamos pasando por una condición del término de nuestra existencia por motivo de alguna enfermedad, sino incluso aunque estemos pasando por alguna situación complicada o difícil en nuestra vida que nos genera sensaciones difíciles o complicadas de dolor, de frustración, de miedo, de enojo, obviamente que son sensaciones que no nos agradan y quisiéramos hacer todo lo posible por tratar de no sentirlas. Y eso luego nos conduce a que pues lo minimicemos o lo disminuyamos a través del alcohol, a través del tabaco, cualquier otro tipo de drogas, que al final de cuentas pues sí tiene ese efecto, ¿no? Y por eso las buscamos. Y creo que en este caso, cuando estamos pasando, o es posible que estemos pasando por una situación así de compleja, ¿no? Y de complicada, como puede ser realmente el término de la vida motivado por alguna enfermedad, pues obviamente que se puede pensar como una alternativa para terminar con ese sufrimiento o para terminar con ese dolor, cuando no necesariamente creo que sea la opción, la primera opción, vamos a decir.
Sí, como parte de hacerlo, ¿no? O sea, como de tomar decisiones. Gracias, César, por el comentario. Yo creo que también estoy de acuerdo y que tiene que ver a lo mejor muy contradictorio, porque bueno, ahora estamos mencionando que pues es importante vivir, ¿no? No estar pensando como en la cuestión de estar muriendo de la mejor manera o dignamente o no sentir ese dolor, porque también estoy muy de acuerdo en lo que mencionas, Wendy, la cuestión de la cultura y de las religiones constantemente, luego esa parte, ¿no? Alguna religión, no sé, ahorita se me viene a la cabeza judía o cristiana, en el hecho de que uno dice, pues es que estás aquí hasta que termine, ¿no? Por completo, como termine. Entonces, ¿por qué tratar de que sea organizada esa muerte? Que de alguna manera, y luego si lo Que vemos no como en tenemos ese el nivel. derecho, ¿no? Desde cierta perspectiva religiosa, no tenemos el derecho de tomar esa decisión. Claro, sí, es una cuestión que ya se decide, ¿no? Por la vida y también por el Dios en el que esté la religión. Y yo creo que tiene que va mucho por ese camino, en el sentido de que, pues, sí, estamos aquí para que la muerte sea, pues, de manera natural, que realmente termine. Pero luego vemos esta otra opción y decimos, no, pues sí estaría chido, ¿no? O sea, si lo vemos en algo personal, híjole, si yo estuviera como en alguna enfermedad terminal y fuera muy doloroso todo el proceso, ya me dijeran, ¿sabes qué? Ya te queda tanto tiempo, pues de alguna manera diría, no, pues sí, mejor ya, ¿no? O sea, mejor me voy preparando en despedirme de alguna forma bien de las personas, de arreglar todo lo que tengan que arreglar, y ahora sí, ¿no? Vámonos, porque ya soy un poco más consciente de esa parte y porque sé que va a terminar, y a lo mejor no quiero que termine en una agonía. Puede ser a lo mejor ese pensamiento, pero también es la cuestión como de cómo llevo la parte del sufrimiento y cómo también el proceso de este duelo, que al final de cuentas, pues es parte de un proceso que pareciera que lo queremos como acercar un poco más, como por ejemplo la cuestión del tema del suicidio. Habíamos platicado en algún momento que el suicida, no todos, y en muchos casos también sucede, pareciera que es como un rebelde ante la vida, ¿no? O sea, nada tenemos seguro en la vida más que la muerte. No, no es cierto. Yo voy a decidir cuándo me voy a morir, no la vida, ¿no? O sea, no Dios, no la religión, sino que yo lo voy a decidir. Y para eso va la siguiente pregunta. ¿La eutanasia sería un suicidio asistido? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la eutanasia sería un suicidio asistido? Yo sí estoy de acuerdo. Ok, yo también estoy de acuerdo. Vamos a ver aquí por qué Wendy no está de acuerdo. Wendy, cuéntanos. Bueno, yo en base, había visto la parte esa justamente del suicidio asistido, pero hacía más referencia, voy a la información que yo tengo, hacía más referencia cuando este es aplicado por el propio paciente, ¿no? Es cuando se maneja, esa es la información que yo conozco, es cuando se maneja como un suicidio asistido por el propio paciente, que ellos son los que deciden empezarse a hacer. Y creo que va más la eutanasia a cuando va un médico y te hace este procedimiento. Esa es la información que yo tengo, pero me gustaría conocer su opinión de ustedes. También al El respecto, por qué, ¿no? sí, claro. Muy bien, César. Sí, es que es una cuestión de tecnicismos, ¿no? En cuanto Ajá. a la definición o conceptualmente qué sí es o qué no es, o en Ajá. términos, digamos, legales o jurídicos, cómo es que se define cada una de estas cosas, ¿no? O sea, lo pueden llamar eutanasia, le pueden llamar como sea que quieran llamarle, pero al final de cuentas sí es una forma en que la persona está tomando la decisión de quitar su propia vida con o incluso sin la asistencia de alguien. Insisto, ¿no? Viéndolo desde el enfoque, la perspectiva en la que yo por principios personales y profesionales lo concibo, pues finalmente es eso, o sea, la persona al tomar la decisión de quitarse la propia vida, pues es como si estuviera autoprovocándose una muerte, ¿no? Y que eso, pues, puede ser por definición un suicidio. Ahora, no necesariamente lo está haciendo sola, a veces necesita o requiere de la atención de alguien que finalmente pueda asegurar que el término de esa acción va a ser la muerte. Porque si lo hiciera por su propia cuenta, pues igual y no latina, ¿no? A la dosis o a la cantidad que se requiere, ¿no? Del medicamento o el fármaco que pueda estar utilizando. Pero a final de cuentas, pues es eso. Y es una forma, un mecanismo a lo mejor que puede ser en términos, pues ya morales y de principios personales, ser como más aceptable, más tolerable, por precisamente la connotación que trae consigo el tema del suicidio, ¿no? Es mejor llamarle eutanasia, ¿no? Porque el suicidio, de acuerdo a mis creencias personales, religiosas, espirituales y demás, pues es algo prohibido. Sí, te Incluso vas al infierno. eso puede ser una determinante para incluso no acceder, por ejemplo, al paraíso, ¿no? A un lugar mejor, porque, pues como no está autorizado ni permitido por la iglesia, pues te quedas en el limbo o no sé en qué otra etapa de esos concepciones se pueda estar ubicando. Por eso, digamos que hay, desde mi perspectiva, esta insistencia de que se le llame de alguna otra forma que no sea suicidio. Pero al final de cuentas es eso, ¿no? La persona está tomando la decisión de terminar con su propia vida.
Sí, de acuerdo. Creo que es una cuestión como que en el sentido como mencionas, ¿no? Del concepto para que no se escuche tan feo, para que sea más aceptado ante la sociedad. Yo estoy de acuerdo en Y esa para la parte. propia persona, ¿no? Claro, sí, de cómo lo vas sintiendo. Yo estoy de acuerdo porque va precisamente como por ese camino, la cuestión de decir ya no quiero sentir sufrimiento, tiene que ver con lo mismo, ya sea físico, ya sea emocional, sigue siendo una cuestión en donde ya no quiero seguir como existiendo, ¿no? Y esa situación es bien complicada, principalmente porque ya no es como buscar alternativas o cosas diferentes para poder hacerlo. Ahorita, por ejemplo, recuerdo mucho la vida de Víctor Frank, el creador de la logoterapia, que es el sentido de vida. Él cuando estaba en los campos de concentración sí mencionó a las demás personas y hasta lo escribió, o sea, dijo, yo voy a estar viviendo y haciendo todo lo posible por seguir viviendo hasta que termine mi vida porque tiene que terminar. Ya tenía 80 años, hacía escaladas a montañas, se enfermó muy fuerte, le dijeron vamos a hacer una operación para que a ver si podemos recuperar esa parte y que esta es mejor. Él dijo, va, porque iba a hacer todo lo posible por seguir viviendo hasta que ya no pudiera y fue cuando lo operaron y pues se fue, ¿no? Entonces, de alguna manera, nunca hubo como una cuestión de, no, sí, ya no, o ya quiero dejarlo. Y creo que es algo bien importante alcanzar a percibirlo, pero también hay que entender que no es tan sencillo. Si a lo mejor yo llego con un doctor, ¿no? O sea, a un hospital y digo, fíjate que me fue mal, ¿no? O sea, ando mal emocionalmente, mi pareja me terminó, mi trabajo me corrieron, ¿no? Se me murieron familiares, pues vengo a que me pongan la eutanasia, ¿no? O sea, es que no quiero sentir feo, no quiero colgarme y que me duele después el cuello, no poder respirar durante un rato, ¿no? O ahogarme o dispararme. Ay, qué feo, ¿no? Mejor que un doctor me ponga. Creo que es algo bien importante porque luego pareciera que es algo que se tiene al alcance y no es algo tan sencillo en muchos lados. Tiene que ser todo un proceso, no nada más como decirle al médico y ya, que se realice. Tiene que ser como también parte de ese pensamiento y que va dirigido por ese lado. Yo creo que es algo muy importante. ¿Quieren agregar algo más? Sí, yo lo que quería mencionar, bueno, no sé si va a tratarse en alguna pregunta posterior, pero luego cómo poco a poco, conforme se van regulando, controlando ciertas cosas, ya en términos legales o jurídicos, como puede ser este tema, ¿no? De la eutanasia, pues ya luego va viendo cómo se van extendiendo ciertas consideraciones a través de las cuales se pueda extender justamente esa opción, esa alternativa, ¿no? Si a lo mejor iniciamos por el tema de que una persona está pasando por una enfermedad terminal, ¿no? Y sí, realmente por un estado de sufrimiento y que en este caso, en esas condiciones, pues se apruebe el tema de la eutanasia, ya luego a partir de ahí se van agarrando para irlo extendiendo a otras áreas en las que creo que puede haber, sí, realmente otras opciones, otras alternativas, ¿no? Como lo mencionabas, cuando una persona está deprimida o cuando está pasando por una etapa, alguna situación problemática, conflictiva, que a lo mejor tiene realmente una solución antes que pensar en terminar con la existencia de la propia persona. ¿Quieres agregar algo más, Wendy? Sí, creo que en la parte también que César mencionaba, el tema de qué tan consciente puede estar la persona de eso también, ¿no? Porque hay muchas veces en cuestión médica que el paciente ya no tiene esa capacidad de tomar decisiones y le toca a la familia también hacer esa parte. Y creo que yo estaría más de acuerdo en el tema cuando es por una enfermedad, porque creo que en esa parte que todavía hay muchas alternativas en otras situaciones y que de verdad el uso sea para algo que tenga una finalidad en calidad para la persona que está sufriendo la situación. No nada más por el tema de una depresión, creo Claro, que sí. sería muy extremoso eso. Y sería algo muy sencillo de solucionar, ¿no? O sea, entre comillas, sería algo muy sencillo. No sería como la mejor manera para poder superar las cosas y seguir creciendo, sino la cuestión de ya, mejor ahí la dejo, ¿no? Ya para qué me confronto con más cosas, qué aburrido, qué cansado, y mejor lo hago. Yo creo que será muy interesante que también el público que nos está escuchando nos pueda mandar por ahí algún mensaje que piense sobre este tema, qué tan de acuerdo está con nosotros, qué tan de acuerdo no está, porque nos ayuda también bastante la cuestión de las opiniones. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Bueno, la pregunta que a mí me gustaría hacerles es, en dado caso que, digamos, por impulso, ¿no?, de estos movimientos, luego activistas políticos, se llegara a aprobar en nuestro país la eutanasia, ¿ustedes aceptarían formar parte de un comité de profesionales de la salud que estuvieran implicados en la aprobación o participación, vamos a decir, más bien activa, de que una persona pueda terminar con su vida a través de la eutanasia? ¿Lo aceptarían? Creo que sí, me interesaría conocer en base a qué estaría esa parte, sí. ¿Cómo se realizaría? O sea, creo que para mí sería conocer el fondo de el porqué de las personas para poder autorizar.
Entonces, desde estando yo dentro del comité, podría ver, a ver, sí me gustaría que se aprobara o no se aprobara. ¿Por qué? Porque es necesario saber en qué condición la estamos aceptando, que sea lo que mencionábamos ahorita, que sea algo válido. Ujú. ¿Para quién? Para quien la va a solicitar. No solamente solicitarla, porque si no caeríamos en ese. Ya no va a haber suicidios. Ya todo el mundo vamos a Pero si tú solicitar. valoraras que la condición lo amerita, entonces sí, Sí, aprobarías. claro que sí. Ok, Ricardo. Pues es complicado, ¿eh? Yo ahorita estoy pensando como un no, pues no lo aprobaría porque no porque digan, ay, ya quieres dejar de ser psicólogo, ¿no? O sea, quieres seguir como trabajando en esta cuestión de las problemáticas emocionales, sino por la misma situación. El hecho de que se apruebe o que se quiera hacer como algún comité para aprobarlo, parecería que ya entonces vamos a empezar a jugar con ciertas cosas y reglas cuando no se pueden jugar por completo, ¿no? Hay muchas situaciones en aspectos en donde a lo mejor yo tengo una cierta percepción de algún concepto que existe y lo modifico a mi conveniencia. Entonces, eso también puede ser muy peligroso en algún momento. Porque al final de cuentas, quien decide por la vida, pues se supone que es uno mismo, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista. Y si qué tipo de cosas van a estar explicándose en el comité, que al final yo voy a decir, pero pues si yo estoy decidiendo por mi vida, pues yo puedo ir aunque sea una depresión, ¿no? Entonces habrá que ver qué tipo de situaciones son como las más sustentables. Muy bien, yo desde mi punto de vista, si se llegara a aprobar este tipo de leyes que sean impulsadas o motivadas solo por movimientos activistas políticos, yo diría que yo lo pondría en duda, honestamente, porque así como en otro tipo de casos, las ciencias de la salud no siempre necesariamente coinciden o son afines con algunos criterios ideológicos, políticos de ciertos grupos. Entonces, creo que ahí sí es muy probable, muy posible que se llegue en ese tipo de establecer leyes basadas en más bien intereses políticos personales. Entonces, si fuera esa la condición y no que se llegara justo por una discusión, ¿no? En donde estuviéramos involucrados diferentes actores, ¿no? Que vamos a estar involucrados necesariamente, o sea, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos. Entonces, creo que es necesario el trabajarlo en conjunto para poder llegar a determinar las reglas, ¿no? Y las condiciones en las que eso se daría, en términos en los que incluso nosotros también estuviéramos, pues, respaldados, ¿no? Y en los cuales tuviéramos la certeza de que aquello en lo que estaríamos implicados, pues realmente va a tener un fin beneficioso y auténtico para las personas. Y no que se va a dar o que se pueda estar desencadenando algunas condiciones o situaciones en las que ya se perciba más como una exigencia, ¿no? De ciertas personas sin considerar otras opciones, otras alternativas. O sea, y ahí es donde yo vería que esto sí es necesario tratarlo con el cuidado que se necesita y se requiere, sobre todo para que todo esto pueda estar como cumpliéndose, ¿no? De una manera más satisfactoria. Ahorita en este momento, o sea, por la panorama, ¿no? Que yo vislumbro en cuanto a de dónde tiene su origen y de dónde están impulsando con este tipo de iniciativas, yo no estoy totalmente convencido, ¿no? De poder participar de una manera en la que me sienta satisfecho de que lo que estoy haciendo estaría cumpliendo éticamente con lo que corresponde a mi profesión. Ok, de acuerdo. Y muy interesante, creo que será cuestión también de checarlo y masticar esa información, porque al final de cuentas es eso. Se han tomado también otros conceptos y otras decisiones en base a cuestiones más personales y de beneficios muy particulares, que ya luego hace que no sea como lo más adecuado, ¿no? Y ahí entramos como en mucha polémica respecto a la cuestión de cómo se hacen ciertas cosas o cómo deberían hacerse. Entonces, algo muy interesante. Y bueno, pasamos ahora a esta cuestión del juego de rol. Por acá nos va a estar apoyando Wendy y César en esa parte, en donde, pues César, vamos a ponerlo en ese estado, ¿no? Como lo vimos en la cuestión de la pregunta. César ya tiene una enfermedad, ya, o sea, ya le dijeron, ¿sabes qué? Te queda un mes de vida y vamos a hacer todo lo posible para poder alargarlo, aunque sea un poquito, aunque sean algunos días, algunas horas, con tal pues de que pues tú sigas existiendo, ¿no? Entonces llega tu familiar Wendy a decirte que pues también está una de las opciones, que es la parte de la eutanasia. No vamos a decir si estás de acuerdo o en desacuerdo, en que si quieres hacerlo por la enfermedad que tienes, vamos a dejar que se vaya desarrollando. Y comenzamos en luces, cámara, acción. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Hola César, fíjate que pues hemos estado platicando con los médicos acerca de la condición que hay, el procurar que el mes o el tratar de que el mes que te queda pues esté lo más posible sin dolor, en cuidados, que tengas pues una calidad de vida todavía, aunque no sea al 100%, pero también pues hay la posibilidad de eutanasia.
¿qué opinarías tú al respecto? Es tu vida y queremos también saber tu opinión y que tú puedas tomar una decisión. Pues la verdad es que así de entrada no me siento seguro. No sé qué decisión sea la mejor para tomar en este momento. Obviamente que pues en principio pues no es que acepte el que pues ya mi vida termine, ¿no? Por completo. Pero también entiendo que la otra parte es que pues me puede estar implicando pues, estar pasando por momentos pues también muy complicados, muy difíciles. Yo mismo, pero también pues ustedes, ¿no? Que me han estado acompañando, que me han estado cuidando y que pues tampoco es fácil ni es sencillo a lo mejor estar aguantando, soportando el dolor que pues también se está provocando por esta situación. La verdad es que no sé, me siento muy confundido. Y bueno, nosotros procuramos más que tengas pues esa atención, no ni presionar ni nada. Creo que la persona más importante en este tema pues eres tú y procuramos como ese cuidado, es solamente como una alternativa y no vamos a presionar el tema de adelantar algo que no sabemos cuándo va a llegar, que a lo mejor pueden decir, no sé, es un mes, puede ser más de un mes, puede ser menos, no sabemos, pero solamente considerarlo, platicarlo sin esa afán de que sientas esa parte de que nosotros también ya estamos cansados o ya quisiéramos que terminara con esto, sino nada más es conocer tu opinión y vaya, darte como la información de esa posibilidad. Es que yo creo que sí lo sentiría más por esa parte de que, pues la verdad es que yo no les quiero causar más molestias. O sea, ya han pasado por mucho, ¿no? Al estar aquí conmigo, ayudándome, acompañándome y todavía hacerles pasar por ese sufrimiento, ¿no? De estos últimos días, estas últimas semanas, pues la verdad es que también, ¿no? O sea, lo que a mí en lo personal no me gustaría que estén viviendo. Pues puede ser muy cansado para todos, pero creo que en esta parte nos ponemos a lo mejor tu lugar y el que puede estar más cansado puede ser tú. Pero nosotros estamos aquí hasta que tú lo permitas y hasta que tú digas, solamente es acompañarte y respetar la decisión que tú llegues a tomar. Si no es una alternativa, también nosotros tomamos en cuenta esa parte y seguiremos aquí hasta donde tú llegues. No sé, la verdad es que me siento muy confundido. Ahorita, en este momento, yo creo que sí me costaría trabajo tomar una decisión, pero tampoco sé si en algún momento la pueda llegar a tomar o qué pueda hacer para sentirme más seguro de poder llegar a tomar esa decisión. No sé si tenga que o pueda hablar con alguien, ¿no? Que me pueda ayudar a resolver como estas dudas, esta confusión. Pues eso lo podremos ver con los médicos que dan como esta alternativa y que tengas tú la información adecuada de cómo pudiera ser un procedimiento, en qué se basa y que eso disipe tus dudas y que al final tú tengas esa libertad de elegir lo que tú decidas y cualquier elección que tú tomes, bueno, nosotros vamos a respetar esa parte. Procuramos con los médicos que ellos te brinden la información, que tú preguntes todo lo que tú quieras saber y al final, pues el que toma la decisión, pues serás tú, porque tú eres el que está enfermo y bueno, creo que sería tu decisión final porque al final, pues todavía es tu vida. Me da mucho miedo, la verdad. O sea, en este momento no sé. No Okay. tengo una respuesta. Muy bien, lo podemos dejar así, platicarlo con los médicos, nada más como una alternativa, sin presionar nada más, para que tú te sientas también tranquilo. Y si en algún momento nos dices que no quieres volver a hablar del tema, que así se queda, también consideramos esa parte. Ok, muy bien. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, y corte muy interesante, sí, muy fuerte también. Creo que es ya cuando nos ponemos en ese papel no sabemos, ¿no? Qué es lo que luego puede suceder o cómo es que tomamos ciertas decisiones. Y me gustaría escucharlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron en esa parte? Principalmente contigo, César, que tú fuiste el que tenías como esa parte de la enfermedad y tomar una decisión. ¿Cómo te sentiste? Pues así como lo estaba expresando, ¿no? Creo que confundido, o sea, no creo que no tendría, no sé si influye justo, ¿no? Como mi opinión al respecto, el que no me haga sentir seguro de que sí quiera realmente tomar una decisión así, ¿no? Llegándose el momento. Quién sabe, a lo mejor ya estando en esa condición de una enfermedad terminal y en los últimos momentos, a lo mejor y sea más fácil, no lo sé. Pero en este momento
pues yo sí me sentiría así, ¿no? Me sentiría confundido. Y creo que para mí, o sea, si yo me estuviera viendo a mí mismo desde fuera, creo que para mí esa ya sería una señal, ¿no? De que la persona, si no está segura, entonces creo que no es la opción. O sea, creo que no es la decisión más adecuada o pertinente como el que lo pueda estar, pues asumiendo o aceptando en ese momento, ¿no? Es decir, para mí ya sería desde ahí una señal. La persona está dudando, no se siente segura, necesita pensarlo, necesita recibir más información, más orientación. Entonces creo que ya desde de entrada para mí eso sería no. No es una cuestión que se vea forzado, obligado a tomar, ni siquiera por prevenir o tratar de mitigar el sufrimiento de otros, ¿no? A veces esa es la cuestión, que se piensa más bien en los demás, que en los familiares, que en la mamá, que uno obviamente ve que está sufriendo, ¿no? Que está pasando por desvelos, que a lo mejor se están quedando sin dinero, que están pasando por situación difícil o complicada, y a veces uno llega a pensar en ese tipo de decisiones, incluso cuando lo ve uno también desde el tema del suicidio, pensando más bien en los demás, más que en uno mismo. Yo digo que creo que también se vale que en esos momentos uno también pueda llegar a ser lo suficientemente egoísta en ese momento para así realmente pensar en uno, ¿no? En lo que uno desea, en lo que uno quiere, sin que esté ese factor, ¿no? De la influencia de otras condiciones, de otros temas que creo que son salvables, ¿no? O sea, finalmente la parte económica es algo que, aunque sí es difícil, obviamente, ¿no? Es complicado, pero creo que si le preguntamos a una madre, ¿no? ¿Qué vale más para ella? O sea, pues, obviamente dirían que la vida de la persona, ¿no? De su hijo, de su familiar. Entonces creo que ahí ya nos van dando como ciertas respuestas. Sí, muchas gracias, César, también para ver como este punto de vista, ¿no? Y perspectiva, viéndolo desde ese punto. A lo mejor otro puede decir, no, es que no conviene, ¿no? Porque es algo también muy similar, como ahorita que lo comentas, a la parte del suicidio. Es que no lo hagas, piensa en tu familia, piensa en los demás, y pareciera que entonces ya tengo que pensar en A lo los mejor demás. eso es lo que está pensando precisamente, ¿no? Claro, sí, y que O sea, le ya está no cargando. causarles molestias, Por supuesto, ya no ser una sí. carga. Y pues... Sí, y sigue siendo la misma situación, ¿no? Y también pareciera que ya es como lo mismo que se está viviendo, pensar y estar para los demás y no tanto qué es lo que está pasando con uno mismo, que también no es justificación para poder hacer como uno lo que quiere en ese aspecto, también hay que buscar otras posibilidades. Wendy, ¿cómo te sentiste en este juego de rol? Pues es difícil. Les compartí hace rato, ¿no? Mi papá falleció de cáncer y creo que en el momento que tuve que abordar, porque fui yo la que en ese sentido tuve que abordar cuáles eran sus pendientes, pues me remontó mucho a esto, a hacer esta pregunta y decir, a ver, hay esta opción y es como estar cerrando como el ciclo, pero también es un tanto, que el paciente, así como César se sintió, creo que muchas veces se sienten así. No en forma, no se lo toman a mal, pero creo que sí es como, creen que la familia ya estamos cansados de estar como en esa lucha y ellos pudieran también a veces a llegarse a sentir forzados a tomar una decisión por pensar en la familia. Y la familia buscamos como la alternativa de que se queden y ellos de ya irse porque ven la angustia de eso. Entonces, son emociones muy encontradas entre querer sí decir, ya que esto termine, por ver el sufrimiento que a lo mejor alguien está pasando, pero también es muy difícil. Creo que culturalmente, voy a lo cultural, no estamos preparados para esto. Claro, o sea, creo que si yo, el médico, como familiar de un paciente, el médico me dijera, hay esta opción, yo también lo tomaría todavía un tanto agresivo porque diría, ay, jole, hasta todavía ofensivo, sí. ¿no? Creo que sí, creo que aquí en la cultura de México todavía no estamos preparados para este tema, porque se siente así, muy agresivo, muy ofensivo, y nosotros planteárselo al familiar, pues es un tanto más difícil. O sea, si lo escucho yo del médico, digo, híjole, pero si me pongo en el lugar y el paciente cómo lo escucha, cómo lo vive, creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado con eso. Es complicado, la verdad, es un tema muy complicado. Sí, claro, y hay que saberlo cómo manejar también, porque va por otro lado también la cuestión de las conveniencias, porque luego si lo ponemos como en otro escenario, podría ser como en esa situación, ¿no? A lo mejor César ya es de la tercera edad, ya tienes enfermedad y pues tienes un montón de cosas a tu nombre, ¿no? Entonces pues la familia está poniendo de acuerdo como para que pues ya de una vez vamos a repartirnos las cosas. No, pues ve a Wendy para convencerlo, o sea, trata de decirle algo, de todos modos va a sufrir, o sea, lo queremos ver sufrir, familia, también podría ser una opción, ¿no? La cuestión de estar como justificando ese tipo de cosas con tal de no sentir como sufrimiento
pero no porque yo estoy pasando por eso, sino porque a mí me conviene que ya sea en ese momento, ¿no? Entonces, sí son situaciones bien, bien pesadas. Ya también por ahí nuestro público nos dirá qué haría en este juego de rol. Y sí es bien importante que nos pueda comentar, porque también nos ayuda muchísimo la perspectiva y los filtros que también le ponemos, ¿no? En ese lado, cómo lo vivimos. Creo que es algo muy interesante. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y bueno, ahora pasamos con la cuestión de recomendar algún material que tengan, ya sea película, artículo, libro, que tenga que ver con la cuestión de este tema y que nos haga como reflexionar un poquito. Wendy, ¿tienes algo que nos puedas compartir? Estaba viendo, bueno, me acordé mucho de una película que fue como en el 2016, Yo antes de ti, creo que así se llama, de un chico que está en silla de ruedas por un accidente y que él decide, al final de cuentas, quitarse la vida. Bueno, asistir a una clínica donde le ayudaron en ese proceso, pero muy importante lo que en esa película se ve, ¿no? Cómo antes de llegar a eso, disfruta como los últimos momentos en lo que él quiere hacer, y creo que la parte de reconciliarte con la vida, porque él era algo que estaba muy enojado, le ayuda como a tomar más consciente esa decisión y sí estar seguro de lo que quiere hacer, ¿no? En su condición de vida. Creo que sería la que más me recuerdo ahorita en ese sentido. Ok, de acuerdo, ya tenemos por ahí una película. Muchas gracias, Wendy. César, ¿algún material que nos quieras recomendar? Sí, para explorar este tipo de tema en casos de la vida real, vamos a decir. O lo más cercano, digo, también es ficción, la parte de las películas, le meten ahí como que sus tintes, pero, por ejemplo, creo que una de cajón es la de Mar Adentro, de 2004, Sí, en donde sí. se aborda el tema de Ramón Sampedro, que es un escritor que queda tetrapléjico y que lucha durante mucho tiempo precisamente para poder obtener el acceso a la eutanasia de manera legal, ¿no? De forma asistida. Y luego también tenemos un documental que se llama Eutanasia, el viaje a Islandia, es un corto documental en donde se aborda el tema de otra persona también, Luis de Marcos, que está enfermo de esclerosis y que también, ¿no? Ahí muestran su lucha por conseguir o lograr el derecho a la eutanasia. Entonces son mis dos recomendaciones. Ok, de acuerdo, muy interesantes. Muchas gracias, César, por esa información. Yo les quiero recomendar un artículo que así se llama, como tal, Eutanasia, porque nos pone un poquito más en contexto de dónde viene, cómo surgió la idea, cómo es como todas las bases. Es de Federico Ortiz Quesada. También hay un libro muy bueno que se llama Eutanasia para vivir. Muy, muy interesante para quien quiera buscarlo y que sepa más o menos de qué trata. No quiero spoilear porque también es como pero como para vivir, ¿no? Se supone que la eutanasia ya para terminar. Este es de Martín Achirrique y es un libro, también lo pueden encontrar en internet. Hay una película muy buena israelita que se llama La fiesta de despedida. Trata sobre unos ancianos que están en un asilo, todos se la pasan muy bien y están pues ahí en el asilo, ¿no? Con varios artefactos y cosas. Es muy divertida también la película porque luego le meten varios puntos de vista distintos y resulta que algunas personas pues tienen esta parte de la enfermedad. Entonces los mismos de adentro empiezan a construir una máquina, es un artefacto para poder llegar a la eutanasia. Y en cuanto eso sale a la luz, un montón de personas y de viejitos van con ellos, ¿no? Oye, que tienes una máquina para poder terminar con la vida. Entonces es una perspectiva muy interesante desde ese punto de vista y yo creo que también nos ayuda mucho para encaminar como en esa situación. Yo creo que es un tema muy, muy amplio. Podemos hacer también una segunda parte, ya por ahí también nuestro público nos dirá si quiere una segunda parte. Me decimos a Wendy para que nos vuelva a acompañar en este aspecto. Y finalmente, y también para ya ir concluyendo, Wendy, qué gusto tenerte por acá. La verdad es que es un privilegio tenerte ya en persona y que también te puedan ver el público que nos sigue. Muchas gracias a ustedes por la invitación, pues creo que siempre nos quedamos con ganas de más, porque son temas que dan para mucho y que creo que es algo que sí tendríamos que tomar en cuenta, que muchas veces vamos dejando de lado. Claro. Y que los dejamos al olvido y lo que dice César, ¿no? Y al ratito entran intereses de otras personas y como muchos de repente no le queremos entrar, pues todos los demás por eso hacen muchas situaciones. Un gusto y muchas gracias por la invitación a los dos. Sí, no, muchas gracias. Quedan los micrófonos abiertos aquí cuando gustes venir por acá. Y también, César, tenerte por acá cada jueves compartiendo la experiencia y también tus puntos de vista tan importantes. No, pues yo siempre encantado, ¿no? A mí me gusta aquí dar opiniones, discutir y fomentar sobre todo la reflexión y el análisis de estos temas que son muy importantes. Claro, por supuesto. Y finalmente, ya para poder despedirnos totalmente, la cuestión de las redes sociales. Wendy, si alguien se quiere contactar contigo, quiere generar alguna cita, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, mi número es 4431-084164. En Facebook estoy como terapeuta Wendy García Vega.
Y bueno, yo trabajo la mayor parte del tiempo en el municipio de Tarímbaro, pero también tengo algunos pacientes aquí en Morelia. Perfecto, sí, muchas gracias. César, si alguien quiere generar alguna cita, quiere platicar contigo, ¿cómo nos podemos contactar? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @6cesarmendoza, o también me pueden mandar mensaje en WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Perfecto, muchas gracias, César. Y de mi parte me pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como sic.ricardogarcía. También les paso mi WhatsApp si me quieren mandar algún mensaje. Es 4431 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorar público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que de sus casas nos están escuchando, toda su compañía en este programa. Los invitamos a compartirlo a sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Adiós. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.